Hola, estimados y estimadas amigas, amigos, un gusto saludarles hoy miércoles en el ombligo de la semana. Pues sigue dando de qué hablar esta pues declaratoria de culpabilidad que se le dio ayer a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y director de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Jorge. Sí, quiero yo decir que afortunadamente, quiero comenzar diciendo que afortunadamente ya terminó el carnaval. Afortunadamente sí. Sí, ya, porque yo no podía ir al centro en las tardes. Yo siempre salgo a tomar un café al centro y estaba cortado el tráfico vehicular. Y entonces, pues mucha gente fue al carnaval. Y aprovechabas para ver las comparsas, el desfile. Al desfile, las comparsas. ¿No? Me gusta más el carnaval político, que ese sigue, ese no tiene fin. Pero ya este carnaval, para mí, afortunadamente ya terminó, aunque miles de personas lo disfrutaron. Exactamente. Fíjate que ayer hay una situación, estuve viendo los periódicos nacionales y el Universal, por ejemplo, la publicó, pero no la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna, pero le dio 4 columnas, no fue su nota principal. Es más, no tuvo, para que no se diga que no le dio nota principal, no tuvo el Universal en su edición digital una nota principal, sino que dividieron la pantalla. Notas. Pero sin embargo, en la noche le dieron la principal al boletín, porque hubo un boletín, un comunicado que envió Felipe Calderón desde España. Y lo mismo otros portales le dieron más énfasis a la aclaración, bueno, a la postura de Felipe Calderón, que a la nota principal, que era la culpabilidad de Genaro García Luna. Esto, no hay que olvidar que uno de los testigos, creo que fue el Grande, el llamado El Grande, sí, uno de los, dijo que le habían dado dinero al Universal. Exactamente, también, sí. Que habían llegado a un acuerdo con este periódico para darles, no sé, $350,000 mensuales para que no publicara nada de García Luna. Bueno, la nota de Reforma Luna, pues también, ya quedó, ya está. Reforma sí fue su nota principal, pero era un periódico que tampoco traía una cobertura cotidiana del juicio. Del juicio. Además, Reforma trae una pugna con el Universal. Sí, también. Sí, tiene también. Exactamente. Ellos publicaron en primera plana la declaración del Grande contra el Universal. Exactamente. Hay pugnas no solo de partidos, sino también de periódicos. Sí, fíjate que ayer dijimos que pues dimos esta ruta en la que Felipe Calderón salió de México vía Chetumal, Belice, Panamá para llegar a España hace pues como en septiembre, agosto, septiembre más o menos, ¿no? Por allá en esos... Sí, en esos más o menos. En esos meses. Y bueno, hay quien nos dijo hoy que él está en México, que ha ido y venido constantemente, pero que efectivamente sí ha utilizado esta ruta para salir aquí tiene muchos amigos de México, sí, y pero que está viniendo, que ahorita justamente que hoy o en estos días ha estado en México y ayer bueno, y también aclarar que no obtuvo o no le dieron la nacionalidad española. Lo que le dieron es una residencia temporal de 2 años con la posibilidad de extenderlo 5 años más. Y sí se lo consiguió Aznar, que no es Felipe. No, no es Felipe. No es Felipe. Dijimos ayer Felipe, pero sí, no es Aznar, el expresidente de España. Sí, y se lo dio porque resulta que desde el 2014 la familia de Aznar tiene un instituto universitario y entonces hicieron un contrato de trabajo con Felipe Calderón en la que hacen constar que es catedrático de ese instituto
con un alto rango. Se entiende que lo que se dice, como lo plantean, es que no hay o no habría en España alguien con la capacidad de él para dar cierta clase, ¿no? O cierta cátedra. Por eso es que justifican su contratación. Y además, Felipe Calderón tiene desde hace algunos años una empresa vinculada con la cuestión del medio ambiente que tiene que ver con las acciones del calentamiento de la Tierra, y acude constantemente a conferencias, y tiene como sede Madrid, y además también trabaja para la Fórmula 1, y la Fórmula 1 tiene su oficina principal en París, pero también tiene presencia con algún área que tiene que ver también con tareas de cambio climático en Dubái, de modo que Felipe Calderón se mueve entre esos dos países, y pues España le queda justo en medio. Sí, yo creo que está en España, y yo no creo hasta que haya una prueba de que él esté regresando a México. Exactamente. O sea, yo no lo creo. Y es una versión muy respetable. Bueno, si lo dicen personas allegadas a él, pues está bien, pero no lo creo, porque con el protagonismo que caracteriza a Felipe Calderón, pues yo hubiera dado una conferencia como las que acostumbraba dar Carlos Salinas en su casa. No, quizá no una conferencia abierta, pero cita a algunos periodistas afines que los tiene en su casa para darles una conferencia y demostrar que no está huido, ¿no? Exactamente. Pero en fin, en España o en México, oyendo y viniendo, la situación es que no ha dado la cara en el país, y sí está activo en el Twitter, y ayer envió un comunicado, mi opinión personal, sí, ¿no?, que es una desmemoria. La verdad es que Felipe Calderón allá hace gala de un cinismo brutal, porque el tema no es si él combatió o no al narcotráfico, si murieron muchas personas de seguridad, del ejército, de la Policía Federal, combatiendo a los narcotraficantes o a la delincuencia organizada. El tema era Genaro García Luna, y no tocó el tema, salvo dice, están utilizando la declaratoria de culpabilidad de García Luna para atacarlo. Para atacarlo, sí. Y también dice sí, de manera con claridad lo dice, que García Luna era una persona más, que sí, habían miles de mexicanos más. O sí, que era uno más. ¿Cómo va a ser uno más? Era su brazo derecho. O sea, guerra, es lo que yo digo. Claro, o sea, exactamente. O sea, no era uno más, era uno de las personas más allegadas a él, y que él, antes de esta declaratoria de culpabilidad, desde que aprendieron en Estados Unidos a García Luna, él lo defendió. Lo defendió, claro. Él lo defendió. Ahí están sus tweets. Claro. Entonces, sí, ya se olvidó de la defensa que él hizo de García Luna. Pero así son. ¿Qué te parece si leemos los puntos torales así muy puntuales? Por favor, claro que sí, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Que da, dice: como presidente de México, luché con toda la determinación contra la delincuencia. Yo sí cumplí e hice cumplir la Constitución y la ley. He sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacífico, que es el señalamiento que tiene de Sinaloa, el señalamiento de que protegió a este cártel, o que García Luna lo protegió, ¿no? Gracias a que enfrentamos a la delincuencia y a todos los cárteles, el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo. Al contrario, qué barbaridad. Iba creciendo, sí, la violencia, ¿no? Claro, iba creciendo, tan así que sigue creciendo aún hoy en día. La política de seguridad dio resultados, afirma en este comunicado. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona, lo que te decía. Sí. ¿No? Aquí no era responsabilidad de Genaro García Luna. Exactamente. Sí. Era una persona más, ¿no? Según este dicho. Dice: con la información disponible, tomé las medidas de debida inteligencia en la integración y operación del equipo de gobierno.
llegó y llamó a los mexicanos a no distraerse en lo fundamental. Eso es lo que dice. Hoy mismo las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia, la impunidad de los criminales. Sí, bueno, es lo que él dice en un alarde de desmemoria, ¿no? Pero va, no, pero no toca cuál era su relación con García Luna. Fíjate que ayer entrevistaron al general Ángeles Daguare. Sí. No recuerdo si se llama Felipe también, pero es un general, Ángeles Daguare creo, es Daguare. Este general asegura, lo ha dicho en otras ocasiones, que en el 2007 él se entrevistó con el presidente entonces, Felipe Calderón, para darle pruebas de que Genaro García Luna tenía tratos con el cártel de Sinaloa. Sí. Y que el presidente le recibió la información y le dijo que lo iba a investigar. Ahí quedó el asunto. El general siguió en activo, siguió en sus tareas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el 2012 fue detenido y encarcelado en mayo del 2012, meses antes de que terminara su periodo de gobierno Felipe Calderón. Tomás Ángeles. Tomás Ángeles Daguare. Él asegura que él pues vio al presidente de la República personalmente, lo buscó para darle esta información tan delicada, y no solamente no se tomaron las medidas previas debidas, sino que fue encarcelado. Fue liberado luego en el primer año, al año siguiente, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto. Y él además dice que pues él trabajaba, era compañero y amigo del general Acosta Chaparro. Sí. Que también fue encarcelado y luego fue asesinado en la Ciudad de México. Fíjate, nada más para acotar el dato del general Tomás Ángeles. Él fue detenido en 2012, ya casi en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Eso dije, en mayo. Sí, exactamente, sí. Y en 2013, menos de un año, marzo de 2013, menos de un año después, lo liberaron, exonerado totalmente. Exonerado. Lo acusaron de narcotráfico y lo liberaron, y el diario El País tituló esa nota diciendo que la liberación del general Tomás Ángeles devasta la imagen de Felipe Calderón. Claro. Entonces, porque él le informó a Felipe Calderón de los nexos, ahora ya no presuntos, ya está declarado culpable, los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Entonces, el presidente Felipe Calderón no tomó medidas al respecto. Pero da otro dato también muy importante. Dice que él fue testigo, además no habla de oídas, dice que el presidente, en su primer año de gobierno, de que Felipe Calderón le encargó al general Acosta Chaparro, puedes ver cómo se llama el general Acosta Chaparro, sí, que también fue asesinado, que entrara en contacto, que fuese el intermediario con los jefes de las mafias del narcotráfico en el país, y que Arturo Acosta Chaparro, Escápite, fue asesinado también, fue asesinado en la Ciudad de México después de haber estado en la cárcel. Acosta Chaparro, ¿por qué? Porque pues eran gente que tenía mucha información. Sí. ¿Por qué lo asesinaron? Dice aquel en un cuento, ¿no? Porque sabía demasiado. El 19 de mayo del 2010 lo asesinaron. Lo asesinaron. Al inicio de Calderón le encargó esta tarea de ser el intermediario del gobierno con las mafias, con los jefes de las mafias. ¿Para qué? Dice Tomás Ángeles. Pues para decirles que atemperaran la violencia, que
ya no tiraran los cuerpos en las avenidas ni en los puentes, que los llevaran a los cerros. Dice, no. Ahí se ven menos. Así, porque se ven menos. Y que le atemperaran a la violencia. Y que Acosta Chaparro es un general legendario del ejército. Él estuvo involucrado en la famosa Guerra Sucia, sí, que perseguía opositores al régimen. Entonces, pues que llevó a cabo esta tarea, se reunió con ellos y le informó al presidente de los acuerdos que habían tomado, que no se sabe que él ya, Tomás Ángeles Daguarien, no sabe qué información precisa le dieron al presidente, pero él era amigo de Acosta y que de alguna manera platicaban de esta tarea que le habían dado, ¿no? Que era lo que siempre se ha dicho con todos los gobiernos, de llegar a un acuerdo con las mafias para que disminuyeran el grado de violencia que estaba ensangrentando el país. Pero además da otro dato importante, Julio. El presidente entonces, Felipe Calderón, ahí están sus palabras, usó textualmente una palabra: le declaramos la guerra al narcotráfico. Por eso se habló de la guerra. Exacto. Entonces dice él que ese fue un gran error que le dijo al presidente también en esa única reunión que tuvo donde le dio informes sobre Genaro García Luna. Le dice: señor presidente, ha metido usted al ejército en un grave problema. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? En primer lugar, porque nos está utilizando ahí donde dice Felipe Calderón que no que actuó de acuerdo con la ley. Porque el ejército no está preparado para llevar a cabo tareas policiales y no nos autoriza la Constitución para eso, le dijo, ¿no? Pero otra cosa que le dijo, más grave: al declararle la guerra al narcotráfico, a los grupos delincuenciales, le está dando usted el carácter de beligerantes, le dijo, ¿no? A estos grupos delincuenciales. Una guerra es contra... una especie de reconocimiento. De reconocimiento de que ellos son un ejército también, ¿no? Y ya en las guerras, lo leí anoche, pues cuando tú le das carácter de beligerante a un enemigo, lo reconoces y tienes que sujetarte a las leyes internacionales de la guerra, que tienen que ver mucho con derechos humanos, cómo no puedes fusilar así de manera sumarísima, tienes que, o sea, las guerras con toda y su brutalidad tienen reglas, internacionales. Entonces, dice, no es una guerra, no nos metan en una guerra. Pero ya está, es una lucha, que le dijo el presidente. Vamos a darle el carácter de lucha. Pero ya dijo usted, es una guerra. Y el ejército está en guerra entonces, le dijo, ¿no? ¿Contra qué ejército? ¿Contra un ejército enemigo? Le está dando carácter de beligerantes a los otros. Los estás reconociendo como enemigos formales. Y por lo tanto tienes que sujetarte, lo que no se hizo, a los tratados y leyes internacionales, ¿no? Que rigen la guerra entre ejércitos. ¿Dónde si agarras prisioneros, pues tienes que devolverlos a sus países o sujetarlos a un juicio de acuerdo con las leyes internacionales? En fin, pero es un tema muy delicado, que yo creo, porque hay quienes dicen, Julio, ¿por qué los extraditan? ¿Por qué no los juzgan en México? En México la justicia está sembrada de corrupción. Sí, yo creo que si lo hubieran juzgado en México, García Luna salía libre. Salía libre. Y es la otra cara del tema, porque quienes esperaban la condena o la declaración de culpable de García Luna están festejando. ¿Pero qué festejan? Porque justamente es eso. O sea, festejan que haya justicia en otro país. Pero justicia en Estados Unidos. Aquí en México no lo hubieran. No lo hubieran, claro. No. Lo hemos visto con otros narcotraficantes o con otros delincuentes. Incluso aquí a nivel local, de manera muy delincuentes locales que salen libres por actos de corrupción, porque el Ministerio Público se le olvidó poner una fecha de cuando se registraron los hechos, y con eso ya el juez libera al presunto. O que no le tomaron, no le dieron, ¿cómo le llaman? Cuando lo detuvieron no le leyeron sus derechos, ¿no? O porque alguien filtró una foto sin que le taparan la cara. O sea,
En Estados Unidos, García Luna, su abogado, dijo que lo habían detenido y creo que no le tomaron. No lo videograbaron. No lo videograbaron y todo eso. Eso no influyó. No Él ya está. Así es. Claro. Así es. Aquí en México se hubiera influido. Se hubiera influido, claro. Hubiera sido un elemento así para liberarlo, ¿no? Claro. O sea, con una cosita, un detalle, por ínfimo que sea, que no se hubiese cumplido, lo hubieran liberado. Fíjate que la esposa de Genaro García Luna tiene cuentas en México, cuentas muy importantes que la Unidad de Inteligencia Financiera le bloqueó. Sí. Y dice Pablo Gómez, el titular de esta dependencia, que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades para denunciar. Ellos bloquean una cuenta y le mandan a la Fiscalía la información. La Fiscalía evalúa si hay suficientes razones y son los que hacen la denuncia de que fulano de tal está lavando dinero. Pero la Unidad Financiera no recaba la prueba, pero no tiene facultades para denunciar. Detecta las presuntas irregularidades y se lo reporta, ¿no? Así es. Sí. Entonces, bueno, ahí sí la Fiscalía autorizó esto, ¿no? O sea, avaló que se le congelen las cuentas. Y resulta que el lunes un tribunal colegiado le desbloqueó las cuentas. Exactamente, ayer se dio a conocer. Ayer se dio a conocer y le preguntan a Pablo Gómez, el titular de esto, ¿y qué van a hacer? Respetar la decisión del juzgado, o sea, le vamos a desbloquear, apenas nos llegue oficialmente la notificación, desbloqueamos las cuentas, dice, no, si no la bronca es contra nosotros. Entonces, en México pasa eso. Exacto, sí, sí. Y por eso es patético que quienes hoy en día están obligados o son los que deben aplicar la ley y deben administrar la justicia, pues estén festejando que en otro país. Que en otro país, ¿no? En México no hubiera pasado, te lo juro. O sea, yo estoy seguro que en México, bueno. Porque en el caso de García Luna tuvieron la oportunidad de detenerlo. Tuvieron oportunidad de detenerlo. Estaba, antes de irse a Miami, pues estuvo en México, o aunque estuviera en Miami, tuvieron la oportunidad de hacerle una denuncia y solicitar su extradición en todo caso, ¿no? Pero no lo hicieron. Aquí no había nada en contra de García Luna. Creo que hasta después que ya estaba encarcelado en Estados Unidos, empezaron a investigar sus cuentas, sus propiedades y en todo caso lo hubieran acusado de lavado de dinero, ¿no? Exacto. De enriquecimiento inexplicable. Que eso no tiene mayor problema. No, devuelve la lana y lo dejan libre. Claro. Se acabó. Por ejemplo, a mí me parece, se habla de acuerdos. Yo creo que el presidente López Obrador sí tiene un acuerdo, sí tuvo acuerdos, hasta con Felipe Calderón, con todos los expresidentes, porque él cada vez que se le pregunta dice que no va a proceder ni va a denunciar a ningún expresidente. Entonces los expresidentes gozan de impunidad, el mismo Felipe Calderón. Sí, o sea, es que también, ¿de qué van a acusar a Felipe Calderón ahorita? O sea, de malos manejos de su administración, ya pasó, ya expiró, ya está prescrito en todo caso. O sea, ¿de qué otra cosa? Si le comprueban que cometió un delito hace 2 meses, hace 1 año, pues entonces sí, pero sí. Porque ni siquiera de su fortuna, que yo supongo que es importante, le han sacado por la unidad financiera, de inteligencia financiera, nada. O sea, no se ha dicho que está siendo investigada su fortuna, que haya sido congelada alguna cuenta. O sea, a lo que más ha llegado este régimen o este gobierno contra Felipe Calderón es a bloquearle la intención de crear su propio partido. Nada más. Y de quitarle a todos los expresidentes, pero esa es un pelito a un gato, la pensión. La pensión, ¿no? Sí. La pensión a los expresidentes. O sea, son decisiones de carácter político y mediático, que todo es mediático. En este gobierno todo es mediático. O sea, apenas tiene oportunidad el presidente, se lanza contra Felipe Calderón o contra Fox. Pero ya pasó a segundo término en Salinas de Gortari,
Ya. y Ernesto Cedillo. Cedillo era mencionado muy raramente. Muy rara vez. Con él no había una fijación. Con Salinas, pues era, digamos, el adversario ideológico, ¿no? Sí. Ideológico nada más. Con Calderón sí había una animadversión, o hay una animadversión Por muy la fuerte. elección Sí. del 2006. Hay un resentimiento fuerte. No sana esa herida. Exacto. Pero por lo demás, gozan de impunidad los expresidentes, a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador en Y las de Peña mañaneras Nieto hasta con contra cierto ellos. respeto lo menciona. Vaya, ni siquiera a los exsecretarios de Hacienda, el secretario de Hacienda de Peña Nieto, Sí. no hay nada salvo este exdirector de Pemex que está, pues yo no sé la verdad si está en la cárcel o en su casa, pero que vive bien. Sí, vive bien, sí. Vive bien. Pues le permitían ir a los restaurantes lujosos hasta que lo descubrieron. Y le volvieron a dar la casa por cárcel. Sí. Que yo supongo que ahí sigue, pero pues en tu casa vives bien, no tienes que salir si tienes dinero y todas las facilidades. Claro. Ahí te llevan la comida y muy De bien, donde y van a quieras. verte tus amigos. Claro. Entonces, hasta fiestas ha de hacer porque no vive en un departamento. No. Vive en una casa en las amplia, lomas, sí. muy bien montada. Y pues hay también un juicio civil en Miami contra la esposa de Genaro García Luna Sí. por 740 millones de Promovido dólares. por el gobierno de México. Dice Pablo Gómez que ya los abogados acudieron a la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar a un acuerdo de decir, devolvemos una parte y ya, ¿no? Pero que, pues ese es el discurso, que no estamos dispuestos a negociar eso. A la hora pueden negociar, pero siempre dicen, no vamos a negociar, no vamos a dar un paso atrás, y a la hora dan 3 pasos atrás. Pues reciben una parte para financiar alguna campaña y se acabó. Claro. Entonces, O para terminar el Tren Maya. las investigaciones que se han dado a conocer contra políticos importantes del pasado sirven para atorarlos, para que no metan las manos en las elecciones de sus estados. Sí, para extorsionarlos. Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, se le descubrieron cuentas en paraísos fiscales. No 2 pesos, sino millones de dólares. Sí. Y no hay nada, ni la Unidad de Inteligencia Financiera ha levantado un acta o ha enviado esta información. Se descubrió gracias a una investigación del periódico español El País. ¿Y qué pasa? Que ahorita Alfredo del Mazo no está metiendo las manos para apoyar a la candidata del PRI al gobierno de su estado. Y con toda certeza, si sigue esta tendencia, pues que va a ganar la candidata de Morena. Va a ser otro gobernador que va a entregar su estado. ¿Y a qué embajada le tocará a Alfredo del Mazo? Pues puede ser que le toque la embajada en Andorra, ¿no? Donde es un paraíso fiscal. Sí. ¿Para qué se cerca? Para que esté cerca y de disponer ahí de su lana, ¿no? O en las Bermudas o en algún lugar. Sí. Así es. Sí. Oye, muy bien. Oye, pasando a otro tema ya antes de irnos. Mañana jueves está por acá una de las corcholatas que no le gusta que le digan corcholata. Marcelo Ebrard. Ah, Marcelo Ebrard. Lástima que no lo podemos entrevistar. Sí, hombre. bien, fíjate que viene de esos eventos que inventan para justificar sus andanzas por el país, ¿no? Se llama, ahorita te digo cómo se llama el evento, es mañana en el Hotel Oasis, me parece. ¿De la avenida Tulum? No, Oasis Smart. en la zona hotelera. Acuérdate que Marcelo es el único funcionario del gabinete que con permiso del presidente viaja en clase ejecutiva o primera clase en los aviones por su tamaño, por su estatura, y sus piernas no entran en clase turista. Entonces viene a la zona hotelera. Aquí tenía yo la información, aquí está. En el Gran Oasis
en el Salón Yucatán del Hotel Gran Oasis, en el kilómetro 16.5 de la zona hotelera. A las 12 del día va a estar reunido en un foro o en una reunión que se llama Reunión sobre los mecanismos que ofrece la Cancillería para la internacionalización de los municipios de Quintana Roo. Y según esto, con los que participen allá, va a estar la gobernadora Mara Lezama y está dirigido a la gobernadora y a los diputados locales, a los legisladores, y quienes participen van a obtener mecanismos de gestión que agreguen nuevos componentes para potenciar las herramientas y generar nuevas plataformas de colaboración internacional. No sé qué sea eso, ¿no? O sea, pero vaya, es un pretexto para que venga. Para que venga, así es. ¿Aquí qué diputados o qué personalidades políticas, personalidades, para llamarles de alguna manera del Estado, simpatizan con Marcelo Ebrard? Pues está Hugo Alday, ¿no? Es uno de los diputados. Pues Hugo Alday está con Gerardo Fernández Noroña. Pues que es del Partido del Trabajo, claro. Es cierto. Julián Ricalde es el coordinador del equipo de campaña de Marcelo Ebrard en Quintana Roo. Pero también estuvo el domingo pasado. Tiene un pie en el otro lado, ¿no? Sí, o sea, así es. Quizá porque piense que al final de cuentas él pueda sumarse a la bancada ¿Del PT? Del PT. Creo que tiene 2 diputados del PT, ¿no? Es Hugo Alday. Pamplona. No, Pamplona no. Ya no está. Pamplona fue una legislatura anterior. Bueno, sí. Yo me quedé en esa. Sí. No, es Hugo Alday. Creo que nada más Hugo Alday. Hugo Alday, ¿verdad? Sí, yo creo que pues puede ser una posibilidad para que Julián sea un diputado, otro diputado del PT y buscar algún espacio, supongo yo, también para su sobrina como candidata a presidenta municipal en Isla Mujeres. No, ahí no. ¿No? No, los Ricaldes tienen un pie acá y un pie allá. No se juntan en una sola buchaca, en un solo canasto. Tienen los pies en 2 o 3 lugares. Y el que gane jala Pues sí, claro. O sea, sí. Así deberíamos hacer nosotros. Así deberíamos hacer nosotros. Tener un pie aquí y otro allá. Sí. Yo tengo un pie aquí y un pie en ningún lado. O sea, en el vacío, creo, ¿no? Pero en fin, Marcelo Ebrard es un buen político. Y yo creo que puede garantizarle mayor lealtad al López Obrador que inclusive Claudia Sheinbaum. Exacto. O sea, de verdad, Sí, yo también. Y creo que es, dentro de las opciones que hay en todos los partidos políticos, es la mejor que pueda haber. Yo creo que sí, porque además captaría el voto de las clases medias, que se identifican con él. Muchos dicen que es fifí. Está bien, pero es una gente de una izquierda moderada. Exactamente. Fíjate que Adolfo López Mateos, que era un presidente en su tiempo muy querido por el pueblo, tuvo políticas de avanzada, de izquierda, mantuvo las relaciones con Cuba, por ejemplo, las mantuvo pese a la presión de Estados Unidos muy fuertes, creó los libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, nacionalizó lo que quedaba en manos privadas de la industria eléctrica, tuvo medidas muy importantes. Y una vez le preguntaron, ¿usted cómo se considera dentro de la geometría política? ¿De izquierda o de derecha? No, dice, yo soy de izquierda, y acotó. Dentro de la Constitución. Sí. Igual es Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. De izquierda dentro de la Constitución. Claro, o sea, exactamente. Y la Claudia Sheinbaum es una buena científica, ¿no? Sí, exactamente. Ahí eso es una buena científica. Sí, estaría buena. Bueno, fíjate que si yo fuese presidente, voy a escribir un artículo que se llama, si yo fuese presidente, ¿cuáles serían mis colaboradores? Si yo fuese presidente, a Claudia Sheinbaum la nombraría directora del CONACYT. Sí. Ella sería muy eficaz allá en esa tarea en el CONACYT. Así es. Pero a lo mejor puede llegar a la presidencia. Sí. Voy a contestar este teléfono. No, pero vamos a despedirnos rápidamente. Ya por hoy es todo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, aquí a la misma hora. Ya terminamos el programa, ya puedo contestar esta llamada. Ya. Gracias.